Bueno, entonces, primero, ¿alguno sabe lo que es la OIT o Organización Internacional del Trabajo? ¿Alguna vez la escucharon? No, profe, a No, menos yo no lo había escuchado, profe. Bien, vieron como a partir de la ONU, recuerdan que ahí tenemos siempre como eje la ONU, eh, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, si bien la OIT aparece antes, que aparece en el año 1919, como fruto de el Tratado de Versalles, ¿no? Que lo habíamos mencionado cuando hablamos, recuerda cuando hablamos el texto de ¿Por qué la guerra? De Einstein y Freud, que está a partir de cuando se está finalizando la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles permite esa culminación de la Primera Guerra Mundial y la repartición de los territorios europeos, ¿no? Y a partir de ahí aparece la Organización Internacional del Trabajo. En la actualidad tiene 182 miembros y es la única organización tripartita, es decir, que está constituida por los gobiernos, por otro lado por los trabajadores y por los empleadores. Así que forman parte las tres partes en cuestión que deben coordinar las políticas en relación a la cuestión laboral. Entonces, bueno, la idea es crear, cuando se crea esta Organización Internacional del Trabajo, una de los puntos principales es la justicia social, puesto que afirma la OIT que la justicia social es el fundamento o la esencia, decía, para alcanzar la paz universal. Y la paz universal y permanente, dice, ¿no? Es decir, podríamos decir, sin justicia social no puede existir la paz. Sería un poco como el fundamento principal que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes entran a la página oficial de la OIT, se van a encontrar un poco con esta idea, con este principio, ¿no? Y la idea, como les decía, era establecer normas internacionales que protejan el derecho de los trabajadores, ¿no? Es decir, y también poder elaborar programas que tengan que ver con la creación de fuentes de trabajo, de un trabajo más decente, como dice por ahí también el texto, ¿no? Ahora, les hago esta pregunta. ¿Por qué les parece que sin justicia social no hay paz? ¿Qué les parece? ¿Por qué se dirá sin justicia social no hay paz? Y puede ser que se generarían conflictos sociales. Bien, Porque siempre va a Sí, haber alguien desconforme que pueda reclamar. como decía Carlos. Porque siempre hay alguien desconforme para reclamar. Sí, sí, pero la disconformidad del que reclama, eh, teniendo en cuenta de que el que reclama está advirtiendo alguna situación de injusticia, ¿no? Entonces, la idea no es Claro, por eso reclama por la injusticia. Por eso sin justicia no hay paz. O sea, pues te reclamo, al haber un reclamo quiere decir que no hay paz. claro, pero a pasa en veces, casos de las muertes que, por ejemplo, pasan acá, que suceden en la ciudad, que salen las mamás a manifestar y demás por la muerte de sus hijos y que de repente nadie responda por ellos, que ni el Estado se haga cargo, que no haya ningún cambio, nada, es como que no trae paz ni siquiera para esa familia y a nosotros como sociedad también, porque no podemos evitar y no comprender que esto verdaderamente está pasando. Naturalizar. claro, exacto. Acá específicamente estamos hablando de la cuestión laboral. Vos traías otra cuestión en relación a la justicia, ¿no? Pero es interesante porque vieron que a veces tenemos una concepción de paz muy romántica, pareciera como que la paz es, Exacto, y a la hora de verbalizarla, o que la paz en aquellos lugares donde no hay guerra. Creo que a veces se piensa que la paz en todos los países donde no hay guerra hay paz.
como oposición, ¿no?, entre guerra y paz. Y en realidad lo que uno puede pensar es que puede ser que no haya guerra como las que tradicionalmente conocemos, ¿no? Pero eso no significa que internamente en las sociedades haya paz, porque mientras haya desigualdades, indudablemente que eso trae actos de violencia, ¿no? Y esos actos de violencia implican que no exista la paz. Y esos actos de violencia son expresiones de estructuras injustas. Entonces lo que intenta poder pensar la OIT es esto, ¿no? En la medida de que haya justicia social, también se va a poder generar una paz que sea perpetua o una paz permanente, dicen ellos, ¿no? Esa fue la idea que cuando se crea en el año 1919. A partir de ese año, ininterrumpidamente, se van construyendo, se va sosteniendo, etc. Sí, exactamente. Ahí Marta dice la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, ese sería un poco el inicio de esta OIT, que también en la actualidad está conectada con la ONU. Cuando se inicia está antes de la ONU. Acuérdense que la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y los derechos humanos, 1948. Pero la OIT ya está hablando de estos derechos del trabajador. En el texto de ustedes aparece algo interesante a partir de estos 100 años que cumple la OIT, porque empieza a vislumbrar, dice, algo nuevo en relación al trabajo. O, si ustedes quieren, ahí en el texto, bien cuando empieza, dice, nuevas fuerzas están transformando el mundo del trabajo. Y después menciona cuáles son esas nuevas fuerzas que están transformando el mundo del trabajo. ¿Alguno leyó cuáles son esas nuevas fuerzas que están transformando el mundo del trabajo? Sí, las máquinas, Bien, la pero robótica, ¿qué tipo de...? Claro, no exactamente, Marta, porque ya las máquinas, la inteligencia artificial. uno podría decir, las máquinas las tenemos desde hace mucho La tiempo, revolución ¿no? industrial. Claro, la robótica porque... Sí, perdón. Sí, la inteligencia artificial, Bien, ahí menciona la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, dice, ¿no? Y todo eso viene de la revolución industrial. Sí, pero acá aparece una cuarta, si vos querés, se suele decir, ya se Una está cuarta hablando de revolución. una cuarta revolución industrial. Wow. Claro. Esta cuarta revolución industrial trae algo inédito en relación a las otras revoluciones industriales, porque las máquinas, indudablemente, en la primera revolución industrial aparece el trabajo en serie, que también Que modifica. fue reemplazando en algún punto la mano de obra del humano también, ¿no? ¿Cómo, Romy? En algún punto la máquina fue reemplazando al humano en cuanto a lo Exacto. laboral. Sí, podríamos decirlo, fue reemplazando por un lado, ¿no? Sí, Pero porque por también otro lado tiene que tener control, exacto. por otro lado le fue aliviando ciertos trabajos. Porque Sí, ustedes también. piensen, no es lo mismo trabajar la tierra como lo hacían los campesinos antiguamente, a lo que puede ser el trabajo de la tierra hoy, Con las cuando empezó la máquina y lo que es hoy. Vieron que yo no entiendo de máquinas, chicos, pero por lo que leo nada más, pero vieron que Sí. las grandes cosechadoras, que son como pequeñas, tienen pequeñas computadoras, pero entonces aparece una cuestión, ¿no? Eso que a lo mejor antes hacían 10 personas, ahora lo hace una persona. Entonces empieza a aparecer, esta transformación. ¿Qué hacemos? Porque por un lado va a haber gente, se van a crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Porque para poder hacer sí, esas pero nuevas tienen que máquinas, estar capacitados, ¿si no? exacto, se van a crear nuevas fuentes de trabajo por Genera un nuevos lado. paradigmas para la capacitación de la gente. Claro, la cuestión es que mucha gente va a quedar afuera de esa cuestión del trabajo porque la máquina lo suple, pero a su vez también es mano de obra no capacitada. Es decir, no capacitada para
la nueva fuente de trabajo sería, ¿no? Es decir, no tienen el perfeccionamiento para esa nueva fuente de trabajo. Entonces la cuestión es, bueno, esto es lo que empieza a abrirse, pero acá, esto decíamos cuando aparece la máquina. Ahora acá fíjense que dice la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo nuevo que aparece? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo nuevo que aparece? Perdón, chicos, que le pregunto algo a una compañera que está acá. Sí. Bueno, llegaste bastante tarde, ¿no? Sí, porque me llamaron y llegué temprano, pero me para hablar con el. Bueno, escúchame, las 9 se termina, ¿eh? Ah, no, espérate, este ya recuperé. Sí, chicos, decían entonces, yo les preguntaba, ¿qué es lo nuevo que trae? ¿Por qué sería nuevo esto que el texto dice, nuevas fuerzas están transformando el mundo y habla de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica? ¿En qué se diferenciaría esta cuestión de la inteligencia artificial de la máquina que ya tenemos, de esa máquina que también trajo un cambio en el mundo laboral? Que es más Y la avanzada, máquina en un profe, principio, Perdón, Juli, y después Carlos. ¿Sí, Juli? que es más avanzada. A Sí, mí me pasó ahora, por ejemplo, en época de pandemia yo había entrado a trabajar en el puerto como enfermera para control de temperatura de los empleados. ajá, Estuvimos casi un año y antes del año pusieron una máquina que los empleados al ingresar al puerto, viste como cuando marcas con el dedo para ingresar y que te toma el Y te horario. marca la temperatura, sí. Bueno, por el iris comprobaba que sea exacto, el empleado y Wow. además te controlaba la temperatura. Entonces sacaron, éramos 14 enfermeros y nos quedamos sin trabajo. exacto. Bueno, ese sería una cuestión, ¿no? Es decir, pero que ¿Cómo va a podríamos reemplazar? decir, más o menos es parecido a lo que pasaba en el campo, supónganse, Ujú. una máquina suple a lo mejor a 10 empleados. Con una máquina se puede hacer el trabajo de 10 y podría ser más también empleado, con que haya uno que la sepa manejar, punto. ¿No? Eso podría ser, y allí lo dice, ¿no? Va a haber nueva fuente de trabajo por un lado, pero a su vez gente que va quedando sin trabajo porque esta máquina lo va supliendo. Lo que antes podría hacer el ser humano, ahora lo hace la máquina. Y Carlos, ibas a decir algo. sí, que a diferencia, o sea, antes la maquinaria casualmente, a diferencia de la inteligencia artificial, la manejaba el ser humano. La inteligencia artificial lo que está provocando es que tome decisiones la misma máquina por sí misma. Entonces no hace falta un ser humano o alguien que la esté manejando atrás. Exacto, O sea, reemplaza al ser humano que había quedado a cargo de esa máquina. exactamente. Eso sería, es la primera vez en la historia en que la máquina puede tomar pequeñas decisiones, podríamos decir. Por supuesto está programada para tomar esas decisiones, pero puede tomar decisiones y no necesita para tomar esas decisiones el ser humano, ¿no? Por eso está, por eso fíjense, es una inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de inteligencia, significa que es capaz de resolver algunas problemáticas, ¿no? Ciertamente que necesita del ser humano para que la programe, ¿no? Están aquellos que, los ingenieros de sistemas, etcétera, que saben cómo programarla. Pero ya con determinados datos que la máquina va recolectando, puede puede decidir en la parte de salud se utiliza bastante, que inclusive vieron los pequeños bots que le llaman cuando uno chatea, cuando a lo mejor en los bancos y eso, qué sé yo, que quiero saber cómo hacer un trámite y aparece uno que dice, bueno, yo te ayudo. Sí, Le dice, bueno, quiero tal cosa y le da una respuesta. respuesta automática. Es una En los respuesta automática. celulares, Está profe. En los programada celulares para... están programados. ¿Cómo, Vane? En los celulares están programados. Sí, 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 sí. Vieron que también hay esas, le llaman las casas inteligentes, ¿no?
que tienen, que cuando uno entra le dice, bueno, quiero que me prendas la televisión, quiero que me prendas esto, quiero que me hagas esto otro, y se van prendiendo todos los aparatos en la medida en que uno le va diciendo lo que desea, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral, indudablemente que va apareciendo eso. Entonces, esto uno podría decir, podría pensarse como un obstáculo o podría pensarse como una oportunidad para reestructurar el modo en que trabajamos. Este va a ser el gran desafío de las próximas generaciones, ¿no? Quizás las generaciones, las que ya somos más grandes, no vamos a ver todos estos cambios, pero las generaciones nuevas van a tener que ir conviviendo con estas robóticas, ¿no? Y la cuestión es, bueno, cómo se incluyen en los distintos ámbitos laborales, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo en el ámbito de la salud que en otros ámbitos. Entonces allí lo que aparece allí en el texto, fíjense que decíamos, ¿no? Estas tres cosas, la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, ¿no? Dice, bueno, nuevos puestos de trabajo, pero a su vez se pierden otros y esos que los pierden son los que están menos preparados, dice, ¿no? Y aparece otro aspecto importante, que es la cuestión ecológica. ¿Por ahí alguno leyó ese aspecto? Vieron que dice, aparece lo que se llama la ecologización de la economía, ¿no? Donde acá lo que aparece como importante es que se van a dejar de utilizar algunos tipos de energía, sobre todo la que ya basada en carbón, en la cual, porque es muy contaminante, y entonces esto también va a determinar de que haya fuentes de trabajo que se vayan perdiendo, para poder incrementar otras fuentes de trabajo donde aparezca el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, también en las empresas se van trabajando, lo que se llaman las empresas las AAA, las empresas de la economía circular, así que van apareciendo otros modos de trabajo donde el impacto al medio ambiente sea el menor posible. Entonces el texto dice, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan esta transformación profunda para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de oportunidades y justicia social. Así como en última instancia reforzar nuestro tejido social. Entonces acá fíjense que lo ve, podríamos decir, como una posibilidad. Pero para que esa posibilidad sea cierta, entonces dice el texto, hay que revitalizar el contrato social. Entonces, este contrato social, donde están implicados, decíamos, los empleadores, los empleados y los gobiernos, tiene que ver con una participación, dice, más justa en el progreso económico. Y a través, ¿cómo se haría eso? Dice, bueno, a través del diálogo social. Entonces, eso es lo que va apareciendo allí en el texto. Esperen que a partir de esto, ahora sí, les voy a compartir un pequeño cuadrito. ¿Están viendo, chicos, ahí lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe, Ahí se fue. Esperen que sin querer apreté algo que no tenía que apretar. Bueno, este es un pequeño cuadrito para que nos ayude para poder ir trabajando el texto, ¿no? Entonces ya dijimos lo que es la OIT, decíamos el trabajar para un futuro prometedor, y aparece entonces
en este futuro del trabajo, el texto dice un programa centrado en las personas. ¿Qué les parece que querrá decir eso? Centrado en la persona, en el funcionamiento del individuo. ¿Cómo? Recién dijiste que centrado en la persona tiene que ver con el funcionamiento individual, calculo yo, si está centrado en la persona. Sí, con ¿a qué te referís con? ¿Ahí lo están viendo, chicos, o se fue? No, ahora no se ve, profe. Ahora no se ve, profe. Sí, porque estaba queriendo Ah, sacar algo. ¿Ahí se ve o espera no? que yo Ahí sí. Ahí está. que no veo nada. Ahora sí. Quería sacar, porque me quedaba una raya ahí y no se veía bien todo el texto. Lo quería sacar y bueno, ahora se ve, ahí se ve bien. Entonces, si dice un programa centrado en las personas, ¿qué está diciendo? Que el protagonista del trabajo, ¿quién es? Es la persona, el La individuo. persona. Exacto. Y ahí habla de la capacitación que se le puede dar al empleado, aumentar la inversión en las capacidades de las personas, Bien, exacto. programas de igualdad de género, también habla en cuanto a la inclusión. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto que ustedes decían, ese programa centrado en la persona, la OIT lo piensa en tres grandes ideas, ¿no? Aumentar la inversión en la capacitación de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, es decir, aquellas instituciones que se ocupan específicamente de la organización del trabajo, e incrementar la inversión en el trabajo decente. Son las tres grandes ideas que hacen referencia a este programa centrado en las personas. Este programa centrado en las personas, fíjense que más allá de la máquina, más allá de la inteligencia artificial, más allá de toda la tecnología, acá lo que importa siempre es el ser humano, ¿no? Y en definitiva, cómo se va a ir dando esta convivencia, por decirlo de alguna manera, con la máquina, pero donde el ser humano no sea desechado o no sea descartado, ¿no? En todo caso, como decía al principio, se tendrán que abrir nuevas oportunidades, nuevos modos de trabajo, donde la mirada del ser humano siempre va a ser más importante que la de la máquina, más allá de que la máquina alivie nuestro trabajo, ¿no? Porque hay muchas cosas que, como decíamos, la máquina nos ha aliviado. Piense desde el trabajo doméstico, lo que podría ser, no sé, el lavarropa, para la gente que antes lavaba a mano, así que lo que nos ha aliviado la máquina, Sí, las en cuestiones. todo caso, lavaplatos, profe, yo no tengo, pero ¿Cómo? el lavaplatos también, viste que hay un aparato Sí, que vos sí, sí, no sí. lo, Nosotros creo lo que en los países más desarrollados me parece que lo usan más que nosotros. Nosotros no lo usamos mucho. viste, tal Pero cual, sí, está. sí, por supuesto que también toda esta tecnología, siempre que hablamos de la tecnología, también, y en la pandemia eso se identificó, se advirtió, se visibilizó muchísimo, tiene que ver también con las desigualdades, ¿no? Porque muchas veces hablamos de toda esta tecnología, sobre todo en los países más desarrollados, mientras que hay países que todavía siguen sembrando a mano, como se sembraba antiguamente, porque no tienen dinero como para poder comprar esas máquinas, ¿no? Salvo que las lleven las multinacionales. Entonces, pero acá lo importante es cuál es el lugar que sigue ocupando el ser humano, ¿no? Por eso la OIT vuelve a hacernos pensar que el centro del trabajo siempre es la persona y que el trabajo dignifica. El trabajo nos permite una dignidad como ser humano porque nos permite desplegar nuestras potencialidades. Eso también es importante en relación a esto que decíamos de la cuestión de la máquina. Profe, ahí Sabri Viglia está diciendo que también está el aparato ese redondo que te barre toda la casa. Ah, cierto, tenés razón. La otra vez, no me acuerdo un día que fui y pregunté qué era, porque había visto en un lugar eso algo redondo y no sabía de qué se trataba, y me explicó el vendedor de que era eso, sí. Sí, yo Con lo también me cual, vi en el verano un aparato que es como un robotito chiquitito,
que te limpia toda la pileta, ¿viste? De cuando tenés Exacto, una sí. de fin de Eso semana, bueno, sí, exactamente. Que ustedes piensen que todo eso, sea este robotito que te limpia la pileta, eso antes lo hacía una persona. tal cual, ¿cómo es? Con el secador con el barrefondo, así, Claro, exacto, exactamente. Eso lo realizaba un ser humano antes, ¿no? tal Va, cual. lo siguen haciendo porque no todo el mundo tiene plata para comprarse No, ese obvio, ese robot, ¿no? sistema sale Pero carísimo, a ver, vieron que en la medida que las máquinas se van expandiendo, también se van abaratando. tal cual. Y a partir de eso permite mayor acceso. Sí, Inclusive se dice que hay profesiones en la actualidad, profesiones universitarias, ¿no? De estudios superiores, que van a desaparecer, porque todo eso lo va a realizar una computadora. claro. Algunos dicen, por ejemplo, la profesión de los contadores, que se va a ir limitando, quizás se van a ir creando otros modos, ¿no? Pero hay muchas cosas que Sí, que un sistema lo puede resolver también. exactamente, exactamente, que con un sistema se va a poder resolver algunas cosas que antes necesitábamos el contador que haga eso a mano, ¿no? En cambio, va a haber programas que van a ir creando los ingenieros del sistema para poder suplir esa tarea, ¿no? Entonces, esas profesiones universitarias van a tener que reestructurarse. Sí, rearmarse, sí, ni hablar. Exacto, van a tener que ver, por supuesto, a lo mejor, seguramente no van a desaparecer totalmente, pero sí va a ser nuevos modos. Claro. Pero el gran desafío, como les decía, es en la salud, porque ya se usan algunos robots para hacer diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Se le Wow. da toda la información y da un diagnóstico. Ahora, la cuestión es, en el ámbito de la salud, ¿se puede suplir con un robot la tarea de un enfermero, de un médico, etcétera? Y no, profe, yo creo que no. Pero bueno, Esperemos que no, creo, profe. profe. Pero ¿por qué? ¿Por qué les parece? ¿Qué cosa no se podría suplir? El contacto humano, profe. Exacto. Lo que no se Gracias. puede, y que lo que necesita, La razón, la emocionalidad. Hay factores que influyen, que la exacto, computadora, que la virtualidad, que nada puede. El contacto humano, la calidad, exacto. la calidez, Exactamente. Entonces, no es lo mismo hablar con un robot que hablar con un ser humano, ¿no? tal Entonces, cual. Uno, por ejemplo, a ver, esto que estamos haciendo nosotros en esta clase, no es lo mismo estar en tu clase presencial, porque esto genera distancia. exacto. El cuerpo, ¿no? Porque vieron que la Sí, presencia del cuerpo, ¿no? nos pasó con los besos, que dejamos salvarnos con un beso, nosotros necesitamos, el ser humano necesita contacto. Sí, sí. Entonces va a haber cosas que ciertamente, como decíamos, ¿no? Nos alivia el trabajo, es tan bueno, porque también podría pensarse que hay uno de los puntos que dice el hecho de tener, si pudiéramos tener más tiempo libre, porque la máquina hace algunas cosas que nosotros podríamos dejársela a la máquina, también podríamos tener más tiempo para las tareas más de diversión, ¿no? Tal De cual. ocio, ¿no? Entonces, todo eso sería interesantísimo. Vieron que hay países desarrollados donde se está trabajando 4 días a la semana, ¿no? Y se dejan todos los otros días para que las personas puedan tener, para disfrutar de la vida. Qué Como se suele suerte. decir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Así que Tal se está pensando eso, ¿no? De qué manera el avance tecnológico nos permite desocuparnos de ciertas cosas que nos ocupan mucho tiempo y ese tiempo tenerlo para más tiempo libre, porque también se está viendo de que en la medida que la persona tiene más tiempo libre, después rinde mejor en el trabajo. Así que se está invirtiendo un poco esta idea de que hay que La trabajar. calidad. Exacto, exactamente. Entonces, en los países, hay varios países, Suiza, hay varios países que sí, por supuesto que trabajan menos cantidad de horas por el mismo sueldo. No es que menos Claro. cantidad de horas por menos sueldo, sino que trabajan menos cantidad de horas en la semana, concentran más en 4 días y después tienen los otros días como para disfrutarlo. Y después esos 4 días que se trabaja,
vienen con mucho más fuerza que si estuvieran trabajando 6 días a la semana. Así que hay todo también una nueva mirada acerca de el modo de trabajar. Las jornadas laborales, sí. Exactamente, Qué bueno. estas cuestiones de las jornadas laborales, ¿no? Entonces, cuando aparece ahí la primera idea que aparece, que dice aumentar la inversión en las capacidades de las personas, ¿no? Esta es una de las ideas fundantes. Aparecen después de ahí aparecen 4 puntitos, ¿no? que están referidas a esta inversión en las capacidades de las personas. Ya la idea de invertir en las capacidades de las personas ya nos permite vislumbrar que está hablando de la formación, de la capacitación que tienen que tener las personas, ¿no? El primer punto habla del derecho a aprender. Dice el derecho a aprender, y fíjense que dice a lo largo de la vida, ¿no? Que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarlas profesionalmente. Esto es lo que se suele llamar en educación aprender a aprender. Es decir, aprender a aprender significa no que el alumno dependa de lo que el profesor le enseñe, sino que la educación, una de las bases de la educación es darle al alumno las herramientas necesarias para que a partir de esas herramientas pueda hacer sus propios aprendizajes. Es decir, no dependa exclusivamente de alguien que todo el tiempo le esté enseñando, ¿no? Que no tenga ese grado de dependencia infantil, se podría decir, ¿no? Sino que porque la educación le dio herramientas, supónganse, pongo un ejemplo del ámbito bien académico. Si uno dice, bueno, ¿cómo se lee un texto? Uno podría decir, bueno, el profesor le tiene que decir, cada vez que le da un texto, le tiene que decir cómo tiene que leerlo. Eso genera una gran dependencia, ¿no? Porque si no está el profesor, el alumno solo lo puede leer. Ahora, si se le brinda al alumno las herramientas necesarias para que pueda abordar cualquier texto, entonces cualquier texto que encuentre la persona va a poder arreglársela para poder leerlo. Entonces va a contar, es decir, va a saber, supónganse, cómo resumir, cómo hacer una nota al margen, cómo comprender el texto, y no va a estar dependiendo exclusivamente de que el profesor esté ahí para decirle cómo tiene que hacer la lectura. Y esto, supónganse, cuando ustedes van al ámbito del trabajo, se van a encontrar con ciertas máquinas, mecanismos, etc. Van a encontrarse con una instructora, seguramente. No sé si se llama instructora. No sé si se llama instructora la enfermera que los supervisa. ¿Se llama así, chicos? ¿O no? ¿No Sí, la saben? jefa. O jefa se llama. Entonces puede ser que esta persona que hace de jefe o jefa esté todo el tiempo arriba de ustedes para decirle, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y si eso que le dice que tienen que hacer ustedes no hacen nada, o le puede enseñar para que ustedes puedan resolverlo solos, ¿no? Entonces, eso sería capacitarlos a aprender, porque cada vez que se le presenta una situación nueva no van a tener que ir a consultarle, van a tener las herramientas para poder resolverlo. Por ahí puede ser que alguna no, entonces sí, pero en definitiva lo que es importante en esta educación es poder vislumbrar que el alumno tiene que aprender a aprender, es decir, aprender a construir las herramientas para hacer sus propios aprendizajes y que no esté constantemente dependiendo de aquel que le enseña, sino que puede también ser autodidáctica, como a veces se suele decir, ¿no? Fíjense que dice adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarlas. Es decir, aquellas que las tenemos, pero como el modo de trabajo se modifica, podemos reconvertirla para esos nuevos desafíos. Entonces, esa sería una de los puntos acerca de aumentar la inversión. Entonces, ven como también algo interesante, ¿no? El aprendizaje es permanente. No es que uno termina los estudios superiores y dice, bueno, ya está, ya me capacité y ahora me voy a trabajar. En realidad, hoy en día, como los cambios son tan vertiginosos,
tenemos que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Tal cual. Vieron que no es como antes, los cambios capaz que eran cada 10 años venía un cambio. Ahora es constantemente en el ámbito laboral aparece una máquina nueva, aparece una cuestión nueva, entonces constantemente uno tiene que estar aprendiendo. Lo que aprendió ayer, algunas cosas ya no le sirven. Entonces, esta idea de que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo es precisamente esto que decíamos, ¿no? Aprender a aprender. Acá, bueno, hablaba, dice, los gobiernos, los trabajadores, los empleados, así como las instituciones educativas, tienen responsabilidades complementarias a la hora de generar un ecosistema de aprendizaje a lo largo de la vida que sea efectivo y, por supuesto, cuente con la financiación adecuada, ¿no? Porque también las empresas de cualquier ámbito constantemente también invierten en capacitar a sus empleados ante los nuevos cambios, ¿no? Pues si hay un ámbito laboral y aparece una inteligencia artificial, una máquina nueva, la empresa tiene la obligación de capacitar al empleado para saber cómo manejar esa herramienta nueva. No le puede decir, bueno, ahora está esta herramienta y te despedimos, ¿no? Sino que debiera tener que armar un sistema de capacitación. La segunda dice incrementar, para ahí yo le puse invertir en las instituciones, dice incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo. Entonces, dice, los jóvenes necesitarán ayuda para navegar cada vez más en estas nuevas dificultades que van apareciendo, que es un poco lo que les decía recién, ¿no? Habrá que invertir en nuevas capacitaciones, ¿no? Para que la gente no quede descartada y para que estas transiciones que se van dando a partir de la inclusión de estas inteligencias artificiales también puedan reciclar lo que uno ya se ha capacitado. Y la tercera tiene que ver con, creo que vos lo decías recién, Romy, un programa de igualdad de género. El que lo leyó, a ver qué significa ese, un programa de igualdad de género. Carmen, Sí, puede ser que, no sé si lo entendí bien, como viste que hay trabajos que por ahí hay más hombres que mujeres, que implementen más mujeres a los trabajos, puede ser algo así, sí, como están haciendo en la actualidad, digamos, que por ejemplo en los colectivos pusieron pocas, pero hay mujeres, en áreas donde, claro, en áreas donde solo hay hombres, que también haya mujeres, que haya una exacto, igualdad, que se dé la oportunidad. exactamente, ¿no? Acá en el texto hablaba dice, el fortalecimiento de la voz de las mujeres y de su liderazgo, la eliminación de la violencia y del acoso en el trabajo, Que haya igualdad de desempeño, ¿no, profe? claro, y la aplicación de políticas de transparencia salarial son condiciones para la igualdad de género, ¿no? Fíjense que ahí le aparecen algunas características, ¿no? Porque también nos pagan menos. Claro, exactamente. Esto es a nivel mundial, ¿no? No es que estamos hablando de la República Argentina. A nivel mundial hay estudios hechos, chicos, que el salario mínimo anual de una mujer es del 22% más bajo que el de los hombres. Y estamos hablando en Europa, por ejemplo, es decir, de países desarrollados. No estamos hablando a lo mejor de países que por ahí uno dice, bueno, son países menos desarrollados, donde hay menos conciencia de igualdad de género, etc. Si lo vemos así, pueden buscar estudios, hay muchísimos estudios hechos
en relación a esta cuestión de lo salarial, ¿no? Entonces, fíjense que el programa que dice la ONU, perdón, la OIT, es interesante porque habla de la voz de las mujeres, así que la voz de la mujer tenga la misma importancia que la que tiene el del varón. La eliminación de la violencia y el acoso laboral, ¿no? Que muchas veces la mujer lo sufre más que el hombre. Y Tal las cual. políticas, decíamos, ¿no? Las políticas de transparencia salarial. Esto de transparencia salarial es importante porque muchas veces los papeles aparece como que ganamos iguales, pero después en las prácticas no. Por eso se habla de la transparencia las condiciones laborales. Yo alguna vez me parece que habíamos hablado, no recuerdo si el año pasado me parece que era, que también hay una construcción teórica que se llama, una metáfora, mejor dicho, que se habla del techo de cristal. ¿Habíamos hablado eso en una clase o no? No me suena, profe, excepto que yo no haya estado, pero no. Bueno, Yo no lo recuerdo, profe. perfecto. También ustedes pueden, si se meten en internet, se van a encontrar con bastante bibliografía en relación, pero se habla de, en las empresas sobre todo, se denomina techo de cristal. Vieron que el cristal es transparente, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina eso? A un conjunto de normas que no está escrita y que están al interior de ciertas organizaciones, sobre todo de organizaciones empresariales, donde se dificulta a las mujeres el acceso a puestos jerárquicos. Es decir, podríamos decir como Hay que, un tope. sí, escucho, ¿eh? Sí, si vos me hablás en cuanto a lo jerárquico, como que hay un tope para que la mujer no pueda acceder al mismo cargo que los varones, por ejemplo. Claro, pero es interesante porque vieron que dice que son normas no escritas, por supuesto, porque hoy No, no se podría nunca escribir eso. Es decir, en los papeles es como que todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades para alcanzar puestos jerárquicos, ¿no? Que soy director de un hospital, pensémonos en esa cuestión, ¿no? No sé, decano en una facultad, eh, todo en los papeles, todos estaríamos en igualdad de condiciones. Pero esto que se denomina el techo de cristal tiene que ver, como dice ahí, con un conjunto de normas que no están escritas, pero que igual se ponen en juego en una institución y que eso es lo que produce obstáculos para que las mujeres en igualdad de condiciones lleguen a estos puestos de jerarquía. A lo mejor llegan hasta determinado lugar y después la mayoría de los cargos los cubren los varones. Entonces esto es un poco también lo que la OIT está tratando de hacernos pensar, ¿no? Esto de que no haya techo de cristal sería. Y el último puntito de esta primera idea es acerca de la protección social, ¿no? Dice proporcionar protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez, ¿no? Esta protección social está en referencia a la ayuda a las personas que quieren estar en condiciones más vulnerables, y esta ayuda hace referencia a la posibilidad de fuentes de trabajo, a la posibilidad de acceso a la salud, a la posibilidad de acceso a la educación. Es decir, contar con ciertos mecanismos, dispositivos políticos que le permitan a estas personas que están en situaciones de desigualdades poder acceder a esto que hablábamos como los derechos humanos. Entonces, estos programas de protección universal que los estados tienen que desarrollar permitirían el acceso a estos derechos de los cuales también ya estuvimos conversando. Entonces, el primer punto, aumentar la inversión en las capacidades de las personas, tiene que ver con esos tres subpuntos, ¿no? El derecho a aprender, podríamos decir, en que las instituciones se invierta en las instituciones para poder capacitar a sus empleados,
el programa, invertir en programas de igualdad de género y también invertir en la protección social. La segunda idea que aparece como importante para un programa centrado en las personas es, dice, aumentar la inversión en las instituciones que se ocupan del trabajo. Es decir, todas aquellas instituciones que son responsables de la cuestión laboral dentro de un Estado. Estas instituciones tienen que ver, por ejemplo, con los ministerios de trabajo, con los sindicatos, bueno, indudablemente también con las instituciones educativas que permiten la formación para el ámbito laboral, ¿no? Dice, ahí el texto dice, estas instituciones, desde la reglamentación y los contratos de trabajo hasta los convenios colectivos y los sistemas de inspección del trabajo, son las piedras angulares de las sociedades justas. Entonces, acá también hay 4 puntos. Uno de los puntos es establecer una garantía laboral universal. Se dice, todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberían disfrutar de derechos fundamentales del trabajo, un salario vital adecuado. Entonces, esto que digamos, garantizar las fuentes de trabajo, si ustedes quieren, para decirlo de otra manera. Y a su vez también deben tener una garantía en cuanto se reconozca el principio y los derechos fundamentales a la seguridad y a la salud. Eso es sumamente importante. Vieron que también por eso hablaba de las inspecciones, ¿no? Acá en Rosario tenemos muchos accidentes laborales, sobre todo en las obras de construcción, ¿no? Esos accidentes laborales tienen que ver que muchas veces las condiciones laborales del trabajador no están aseguradas. Pónganse a alguien que trabaja en las alturas, la gente que trabaja en contacto con sustancias tóxicas, ¿no? Muchas veces no está asegurado esa cuestión a la salud. Piensen la gran cantidad de gente en el campo que trabaja con agroquímicos y como muchas veces adquieren enfermedades a partir de no estar con todas las seguridades que necesitan tener, las protecciones que necesitan tener para poder manipular estos agroquímicos. Como pasa también con los albañiles, esto que me da lástima cuando se caen de los edificios, porque no le brindan desde la empresa los elementos necesarios como para sujetarse y por eso suceden los accidentes. Exactamente. Por eso, fíjense que acá hablaba porque por un lado está la empresa responsable, ¿no? Pero también hay un Estado que es responsable de hacer las inspecciones. De controlar. Sí. Y que muchas veces el Estado no lo hace. Así que también hay una responsabilidad ante la ausencia del Estado. Tal cual. Porque el Estado tiene que estar constantemente invirtiendo en ese control. Y que, bueno, muchas veces para abaratar costos, sería si se abarata costos donde la vida de la persona no vale, pareciera, ¿no? Entonces, la cuestión es que cierren los números y todo esto que decíamos. Juegan con la necesidad, ¿viste? Con la necesidad de la gente, la necesidad del trabajo. Exacto, en países como los nuestros, donde la necesidad laboral es inmensa, entonces la persona que va a buscar trabajo acepta las condiciones que le dan, porque si no, hay otros, como se suele decir, ¿no? Porque influyen otros factores, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por un lado, la garantía laboral. El otro que hace un rato hablábamos, fíjense que dice la soberanía del tiempo, ¿no? Acá habla de esta cuestión de que muchas veces la máquina, esto que decíamos, la incorporación de la tecnología, diríamos hoy, también permite que lo que antes se hacía en un tiempo más prolongado, ahora se pueda acortar el tiempo. Entonces, esta flexibilidad de tiempo le permite a las personas también poder disfrutar de más momentos de ocio, ¿no? Entonces, también es importante
cómo se va promoviendo y cómo se va legislando en relación a esto. Porque con la pandemia se vio mucho esto del trabajo en casa, ¿vieron? Que apareció la tecnología, se pudo ver que el trabajador podía estar en su casa trabajando y a lo mejor cuando se levantó la restricción, hay muchas empresas que empezaron a hacer una mixtura entre que el trabajador esté en la empresa y otro tiempo que podía estar en la casa. Y entonces hacía esa mixtura entre un tiempo en el trabajo, un tiempo en la casa, trabajando también desde la casa, pero que le permitía a la persona que trabajaba mayor flexibilidad en los horarios, porque por ahí Tal cual. al estar en la casa no se le decía tenés que estar de 8 a 12, sino tenés que terminar este trabajo y en el día. Vos después te organizás como quieras, ¿no? Pero a tal hora el trabajo tiene que estar hecho. Entonces eso permitía que la persona a lo mejor dijera, bueno, yo en 2 horas lo hago, me pongo a trabajar de 12 a 2 de la tarde y entrego el trabajo, ¿no? Si estoy en la empresa, tengo que sí o sí hacerlo a determinada hora. Entonces, eso también permitió esto que decíamos, ¿no? Por eso dice una soberanía del tiempo. Y quería decirles, esperen que estaba... Y a su vez dice, bueno, indudablemente que esto trae como consecuencia poder establecer nuevas normas, ¿no? Nuevas normas laborales, porque el hecho que también una de las cosas de la pandemia es que muchas veces, porque el trabajador estaba en su casa, era como que tenía que estar disponible las 24 horas del día. Entonces, apareció en Argentina, apareció el año pasado lo que es la ley del teletrabajo. En esa ley del teletrabajo se ponían algunas restricciones, ¿no? Que había un tiempo limitado, que no se lo podía molestar al trabajador por fuera de ese horario, así que se fue legislando a partir de algo nuevo que no estaba puesto en movimiento antes de la pandemia. Entonces también por allí aparece el cuarto punto, que decía allí, la tecnología, dice, encauzar y administrar la tecnología a favor del trabajo decente. Dice, esto significa que los trabajadores y directivos han de diseñar la concepción de puesto de trabajo. Bueno, me agarró una picazón en la garganta. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe. Bien, y vamos al punto número 3, que dice incrementar la inversión en el trabajo decente. Esta idea, a diferencia de las otras, tiene solamente 2 puntitos, las otras tienen 4 cada uno. Entonces dice, bueno, ¿qué les parece que querrá decir con la idea de trabajo decente? Porque lo dice varias veces la OIT. Un trabajo. Un trabajo digno que gane o el alcance para vivir a la persona. Exacto, ¿no? Porque no es cualquier tipo de trabajo el que ingresaría dentro de la categoría de decente, ¿no? Entonces, dice ahí, fíjense, dice incentivos para promover inversiones en áreas claves en favor del trabajo decente y sostenible. Y acá, bueno, vuelve a reiterar lo de la igualdad de género, dice, y podrían crear millones de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo también de la economía rural. Es decir, no es que hay que crear
cualquier tipo de trabajo, sino que el trabajo tiene que tener una determinada política legislativa que le permita al trabajador desarrollarse como persona. Y el último puntito, que también es interesante, dice incentivar inversiones a largo plazo. Es decir, que se le pueda recompensar a aquellas empresas que inviertan en crear nuevos puestos de trabajo y que esos nuevos puestos de trabajo sean algo a largo plazo, que lo puedan sostener a largo plazo. Entonces, estas empresas que en lugar de especular con lo que ganan, puedan ponerlos e invertirlo en la creación de nuevos puestos de trabajo, tengan también algún tipo de incentivo, dice, ¿no? Dice que se le puede recompensar de alguna forma, que los estados puedan recompensarla. Muchas veces la recompensa tiene que ver, por ejemplo, bajar los impuestos, porque se le reconoce a esa empresa que está creando puestos de trabajo decentes. Entonces, ante eso, para que esas empresas puedan competir mejor, se le da un cierto incentivo. Y otra cosa importante, en el texto dice, han de adoptarse también nuevos modos de medir el desarrollo de los países, para que den cuenta de las dimensiones distributivas del crecimiento, el valor del trabajo no remunerado que se realiza en el servicio doméstico y en las comunidades. Entonces, lo que está hablando acá la OIT es que se tiene que crear, ya están creando, pero en la antigua, actualmente, cuando se dice que un país es desarrollado, se mide lo que se llama el Producto Bruto Interno. Es decir, cómo se puede dividir las ganancias de un país según la cantidad de habitantes. La gente que estudia en relación a esto dice que si bien esto es una variable importante, no mide otras cosas. Esperen que tomo un poquito de agua, chicos. No, me pica la garganta. La picazón. Bueno, como les decía, chicos, me agarro una picazón en la garganta y no me para. Como les decía, lo que se está creando ahora son nuevas variables para poder pensar el desarrollo de un país. Entre las cuales, porque los que estudian, los economistas, dicen que medir solamente por el Producto Bruto Interno no mide, por ejemplo, cómo se distribuye la riqueza, en cuánto las empresas pueden contaminar el ambiente. Entonces están pensando otras variables para medir realmente el desarrollo de los pueblos. Entre esas variables hay una que se llama índice de desarrollo interno y que mide 3 aspectos. Uno que es la salud. Esa salud también está en relación a las expectativas de vida que hay en una población, es decir, hasta cuál es el promedio de vida que viven las personas. A mayor promedio de vida significa mayor calidad de vida.
Otra cosa que se mide es la educación, es decir, en cuanto la calidad educativa que tiene un país, no solamente se sabe leer y escribir, ¿no? Sino la calidad educativa de un país, que esto implica acceso a la tecnología, etcétera, ¿no? Y también el producto, el PBI, que sería el producto interno, ¿no? Y cómo está distribuido. Y a su vez también medir en cuánto las empresas contaminan o no contaminan el ambiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, que empezar a poner otros factores que permitan realmente medir el desarrollo de los pueblos y que no sea solamente la ganancia, porque muchas veces lo que produce en ganancia un país no necesariamente implica una mayor igualdad o un mejor desarrollo. Entonces, ese sería el otro aspecto en cuanto a esto que hablábamos de incrementar la inversión en el trabajo decente y sostenible. Bueno, hasta acá era un poquito lo que les quería